Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es al cierre del día de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Buenas noches, le doy la bienvenida. Ernesto Farril. Leonardo. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Noches. Don Mauricio Candiani, buenas noches. Buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. El día de hoy, el Financiero Diario presenta su más reciente encuesta de preferencia electoral rumbo a los comicios del 2018 de este año. Y aquí tiene usted los primeros resultados. Esto es preferencia electoral en población abierta. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran el día de hoy? Ahí ve usted la ventaja de Andrés Manuel López Obrador, según la encuesta del Financiero, 38% contra 27% Ricardo Anaya y un 22% de José Antonio Meade. Si lo vemos en el terreno de los independientes, el porcentaje es este. Margarita Zavala aventaja a todos los independientes con un 7%, después Jaime Rodríguez empatado con Armando Ríos Peter con un 3%. Vea usted ahora por fuerza política la evolución, digamos la trayectoria de cómo ha venido desde octubre del 17, noviembre, ajustes ahí y hasta el día de hoy, febrero. Andrés Manuel un descenso que después recuperó, lo mismo Ricardo Anaya, una trayectoria ascendente según estas mediciones de José Antonio Meade y en contraste una descendente de Margarita Zavala, quien había logrado puntajes más altos y se cae de noviembre hasta febrero de este año. Y el caso del Bronco, más bien a la baja también, descendente de 8 puntos hasta 3. Por fuerza política y por partido, vean ustedes cómo está la preferencia del electorado, qué dicen por fuerza y por fuerza política por partido. Bueno, antes esto, los positivos y los negativos, que me parece muy relevante, vean ustedes, entre opinión muy buena y buena, Andrés Manuel el 38, ya tiene más positivos que negativos y ahora haremos el análisis, pero aquí sí hay un punto de quiebre importante porque es un candidato que había venido arrastrando negativos de forma muy consistente y ahora aparece un saldo positivo neto de más 11 puntos. En el caso de Ricardo Anaya siguen siendo más los negativos, ya por un margen muy estrecho, menos 5, pero ve el caso de José Antonio Meade. Ahí sigue habiendo, no sé si es el candidato, que es lo que se pregunta, pero ahí puede que haya también algunos del partido. 24 positivos y 40 negativos en total. Y luego vea usted Margarita Zavala, menos 16, un balance en contra. Jaime Rodríguez el Bronco, menos 18 y Armando Ríos Peter, menos 10. Esa es la de... Y aquí le decíamos la de fuerza política. Ah, no, perdón, esta es la del Congreso. Si vea usted en la barra negra, diputados y senadores, ¿cómo está? Y aquí, pues Morena, nuevamente la fuerza política preponderante, con 30% de preferencia para diputados federales y 29% para senadores. Inmediatamente después el PRI y después el PAN. Probablemente algunas de las intenciones de voto que veremos reflejados en el Congreso, no sé si en la conformación final, porque esto es febrero de este año y todavía faltan algunos meses. Enrique, tu lectura de estos números y de estos porcentajes. Hay varios ingredientes que hay que poner sobre la mesa. Uno, obviamente, es la distancia que logra mantener López Obrador. Estamos a 4 días de que terminen las precampañas, luego vendrá el periodo de silencio, el llamado intercampañas, y desde el principio hasta el cierre de este periodo, López Obrador ha logrado mantener una ventaja de entre 8, 10, 12 puntos, una ventaja muy sustancial respecto a los siguientes contendientes. El segundo tema es que parece decantarse una segunda posición para Ricardo Anaya, todavía con una distancia que no es definitiva respecto a José Antonio Meade, pero ya va adelantando Anaya a Meade, aunque hay que reconocer que Meade va aumentando poco a poquito
las tres lecturas que veíamos en las gráficas, hay un incremento de 2 puntos en cada una de ellas, 4 puntos desde octubre hasta la fecha. En ese sentido, todavía falta ver qué es lo que pasa en los siguientes meses. Hay que destacar la caída de los independientes, en particular la de Margarita Zavala, que pierde 9 puntos. Es hasta cierto punto natural porque los independientes no están haciendo campaña, están recabando firmas, lo cual no necesariamente implica hacer campaña, sino dedicarse más bien a la labor pues de hormiga, ellos y todos sus asistentes, de estar recogiendo las firmas de los electores que les dan respaldo. Y en la última gráfica me parece que hay un ángulo muy interesante. Si vemos las alianzas, o sea, si sumamos los puntos, los votos que tiene el PRI junto con sus aliados, Morena junto con sus aliados y el Frente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, vemos que prácticamente tenemos un Congreso dividido en 3. Sí, prácticamente la tercera parte, tanto de los senadores como de los diputados, les tocaría a cada una de las fuerzas políticas, aunque a nivel individual Morena aparezca como el número 1, cuando se suman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en el caso de los senadores tenemos 19 puntos del PAN, más 8 puntos del PRD, son 27, más 2 puntos de Movimiento Ciudadano, son 29 puntos. Morena estaría en 31, 33. Y en el caso del PRI, más el Verde, más Nueva Alianza, estaría en 30 puntos. De modo que prácticamente el Poder Legislativo no tendría una mayoría absoluta. De ninguna fuerza política. Y cualquiera que ganara requeriría negociar con los perdedores para poder sacar adelante temas tan cotidianos como el presupuesto, ya no se diga reformas constitucionales en caso de que las quisieran hacer. En esta lectura de cómo estarían los partidos y luego ver cómo están los candidatos, se puede ver que hay un balance, vamos a decir, favorable a Andrés Manuel López Obrador. O sea, hay más simpatías en lo individual que lo que tiene de partido. Mientras que en el lado opuesto el señor Meade pues tendría más votación de partido que él como candidato en lo individual, hasta donde vamos ahora, ¿no? Y por otra parte sí creo que esta encuesta está reflejando muy claramente el efecto de las precampañas, que aunque se supone que pues, no se deberían de hacer propuestas y digamos, actuar ya como si estuvieras dentro de una campaña, pues ya sabes quién ha actuado mucho más ventajosamente o más acertadamente, y esto le está sumando, al final de cuentas, puntos en esta encuesta. En esta encuesta. Ya saben quién. Mauricio. Pues lo que dice la encuesta es que López Obrador es el puntero indiscutible. La letra chiquita en la encuesta dice que tiene un margen de error de 5 puntos porcentuales, un porcentaje de acierto de 95, con un 24% de indecisos que la casa encuestadora estableció. Una encuesta en donde además casi la mitad en la primera solicitud de participación de la encuesta decidió no hacerlo. Eso me da 3 datos. Uno, de aquí a la elección vamos a tener todavía, estimo, variabilidad de varios puntos porcentuales, y cuando digo varios, que no nos extrañe que de repente alguno de estos pudiera subir o bajar 5, 7, 6 puntos porcentuales por obra de algún error, por obra de algún acierto, por obra de alguna circunstancia interna o externa que favorezca o afecte su respectivo esfuerzo electoral. Cuando hay 24% de indecisos, también me parece correcto decir que todavía hay gente que está meditando, y aunque estadísticamente lo puedes distribuir, digamos, en la muestra que sí te contestó, pues yo creo que sería todavía hay juego. Correcto decir que todavía hay juego. Ahora, los independientes son quizá lo más novedoso de este corte que está haciendo el Financiero, y esto es porque yo no atribuyo la caída
tormentosa de 16 puntos porcentuales a 7 y de 8 puntos que en su mejor momento tuvo el Bronco a 3 y la no levantada de Armando Ríos Peter de 3 puntos porcentuales a que estemos en el esfuerzo de firmas. No lo leo así. Lo veo en el sentido de que el electorado que se interesa en los independientes está preocupado cada vez más porque esos independientes no se ve que puedan ser competitivos y sin embargo sí le quitan fuerza a su candidato o al candidato que sería el más competitivo con respecto a López Obrador. Entonces, a mí me intriga, lo dejo como pregunta más que atreverme a hacer una afirmación implacable, me intriga en los siguientes cortes subsecuentes, cuando ya estemos en eso, Ernesto, de la llamado jurídicamente la campaña, en eso que no estamos ahorita, pero que parece que estamos, pero jurídicamente no estamos, que es oyendo propuestas. Yo me cuestiono si vamos a tener un crecimiento y una recuperación. Y entonces vienen las preguntas a los independientes, porque habría que decirles qué papel van a querer jugar. ¿El de la marginalidad quitavotos? ¿O en algún momento se van a sumar algún planteamiento proactiva o pasivamente, pero digamos dejar correr el proceso entre 3 y eventualmente entre 2, para que esta campaña termine siendo lo que hemos anticipado que va a ser una competencia de quién contra López Obrador? Yo creo que hay un punto ahí interesante. Hay ya algunas iniciativas de que se van a reunir, incluso declaraciones de algunos de los independientes que están dispuestos a construir una alianza. Creo que la iniciativa fue de Ríos Peter. El Bronco ya dijo que está dispuesto a sentarse. Yo no veo cuál de los tres va a ser el guapo que renuncie, ¿no? Porque, claro, vamos a hacer una alianza siempre y cuando yo sea el candidato, ¿no? Pero va a ser interesante, me parece un ejercicio relevante. No mencionamos, pero vale la pena hacerlo, cuando vemos la de fuerzas políticas para diputados y senadores, el porcentaje que obtienen los independientes ahí, que no me parece menor. Hay un 9%, si no me equivoco, Enrique, para el Congreso de independientes, muy por encima de varios de los partidos chiquitos, ¿no? Movimiento tiene 1% en diputados, el Verde tiene 3 y es el de los más antiguos, el PANAL tiene 2 y los independientes suman 9%, tanto en diputados como en senadores. Entonces es interesante, si eso se concretara, creo que sería uno de los grandes aprendizajes de esta jornada y de la jornada que tendremos, que el Congreso tenga un 10% de independientes. Vamos a ver si sucede. No necesariamente este 9% implica que vayamos a tener 9% de independientes, porque no se suman. Exacto. Esto implica que habría quizás, imagina, 10 candidatos independientes con el 1% de los votos, que quizás no les alcance para obtener, esa representatividad, para obtener diputaciones o senadurías de mayoría relativa. La ventaja que tienen los partidos es que pueden tener escaños o curules de mayoría relativa o de representación proporcional. Lo segundo no corresponde a independientes. Entonces, si hubiera un partido de los independientes, pues a lo mejor ahí les tocaría, pero finalmente están dispersos. Bueno, así las cosas, vienen cortes, vendrán mediciones más adelante, esto es apenas febrero, esta información la levantamos la última semana de enero. Los últimos días de enero, 30, 31 de enero. Bueno, pues ahí están las cosas. Vamos a mensajes y regresamos rápidamente con las bolsas del mundo. Seguramente usted vio noticias a este respecto, hubo pues mucha preocupación en los mercados internacionales. Vamos a ver por qué. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del Financiero Bloomberg. Bueno, ayer, lunes negro, sería correcto decir esto, lunes negro en Wall Street, en Nueva York, una caída histórica en la bolsa
de valores neoyorquina con niveles muy significativos. Y como ayer fue puente y fue feriado en México, pues no se reflejó sino hasta el día de hoy. Déjeme presentarle los números de cómo estuvieron las caídas. Vea usted, esto se llama, Ernesto, una sangría, ¿no es cierto? Porque todos los tableros salen en rojo. Sangre en la arena. Sangre en la arena. Frankfurt, Milán, Francia, España, vea usted, Suiza. Bueno, todos con números que van desde el 2, entre el 2 y el 3%, caídas, un reflejo directo de Wall Street. ¿Qué pasó y por qué, Ernesto? Muy bien. Realmente hubo, pienso yo, algunos detonadores el viernes. Básicamente yo le atribuyo gran parte de este descalabro a el dato que se dio junto con lo que se llama la nómina no agrícola, que es el dato mensual de cuántos puestos se crearon en la economía de Estados Unidos. Junto con ese dato se da, a su vez, la información de cuánto subieron los salarios en promedio. Y el dato que conocimos el viernes, que corresponde al pasado mes de enero, da un incremento del 2.9% en los salarios. O sea, ya es una tendencia alcista que traen los salarios que no se veía en meses anteriores y que empieza a preocupar, y que además coincide con el hecho de que pues, se estaba estrenando el 1 de febrero un nuevo presidente de la Reserva Federal. La señora Janet Yellen se estaba despidiendo. Así es. Y además en su último mensaje pues expresó que sí tenía una preocupación de que los precios de las acciones estaban demasiado altos. Y pues no se sabe bien a bien cómo va a actuar al frente de la Reserva Federal el señor Jerome Powell. Wall Street cayó más o menos eso, 2.7, sí. 2.8. Si tomamos viernes y lunes, cayeron 7% los tres índices americanos. 7% en conjunto, digamos. Si tomamos los máximos que habían logrado unos cuantos días antes, el promedio por ahí anda en 9-10% Es altísimo, ¿no? de ajuste. Pues ya es un ajuste Decían que en para, puntos para recordar. el más grande de la historia. Más de 1,000, obviamente, porque ahora el índice Dow Jones está casi en 25,000 puntos. Cuando caía antes 5% y estaba en 10,000, pues eran 500 puntos. El gran desplome de 1987 fue de algunos cientos de puntos, en 2009 fue de poco más. Por esa razón, aunque en términos porcentuales ayer fue 4.6 en un solo día, es de más de 1,100 puntos, el mayor de la historia en puntos, en realidad no es tan grave. Y nada más para cerrar esto, hoy ya rebotó. Estuvo arriba 2.3%, ya le siguió, está operando ya el mercado japonés. A la alza. A la alza, 3% arriba. Entonces pareciera que sobrereaccionó, que están empezando a decir, bueno, sí están las cosas medio feas, pero no tanto como parecían en este lunes negro que describías. Hay que reconocer que hay veces que hay correcciones en los mercados mundiales que cuando agarran a la Bolsa Mexicana de Valores en puente, otorgan un elemento de tranquilidad y serenidad adicional a los inversionistas mexicanos que no están expuestos al riesgo externo directo, ¿no? Así es. Entonces, en México pues ya se anticipaba, porque ayer no hubo, ayer lunes no hubo bancos ni mercados en México, pero sí hubo actividad en el resto del mundo, ¿no? Sí. Entonces, eso es nada más para la anécdota. Pero lo otro es, habíamos escuchado una dosis enorme de analistas diciendo las acciones están sobrevaloradas, los múltiplos de las empresas están muy grandes, no hay noticias en esas empresas que justifiquen esas valuaciones. Cuando tú empiezas a oír ese eco y luego le agregas lo que se llama en el mercado el riesgo sistémico, de repente, pum, hay estas correcciones. En pocas palabras, con muy buenos datos en la economía de Estados Unidos, se está cambiando la expectativa de que la Reserva Federal, que fija el costo del dinero en dólares, por lo tanto en el mundo, en lugar de estar subiendo muy gradualmente la tasa de interés en el futuro, pudiera acelerar el paso con el nuevo presidente de la Fed, llevando este comité de mercado interno, de mercado abierto que se llama, que es el que fija la tasa de interés. En la medida que suben las tasas de interés, los precios de los activos, ya sean acciones o incluso bienes raíces,
hasta materias primas, Se ajustan. tienden a bajar. Hay dos elementos a tomar en cuenta, el que refería Ernesto, si va a haber más inflación y los incrementos de salarios que refería parecen anticiparlo, las tasas de interés van a subir, el costo del dinero será mayor. Pero hay un factor adicional que es la situación fiscal del gobierno norteamericano. El próximo 8, es decir, ya en muy pocos días, podríamos tener otra vez un cierre del gobierno de Estados Unidos porque no se han puesto de acuerdo los legisladores con el Ejecutivo. El Ejecutivo, sí, en enero patearon el bote unas semanas más y está, pues el tiempo se cumple, los plazos se cumplen. Y Trump ahora lo está utilizando como una... Sí, claro, como un elemento de negociación. Exactamente. Pero en el fondo hay el temor de que Estados Unidos tenga un déficit fiscal más alto que también va a presionar hacia arriba el costo del dinero. Entonces, tenemos un escenario donde muy probablemente tengamos una tasa de interés que va a subir más de lo previsto, y esto es también lo que está ya cobrando su efecto, anticipándose a ello la baja en los mercados. Yo diría que aunque subieron hoy, no descarto que estemos en la presencia de un cambio de tendencia y que así como el año pasado subieron 24% las acciones en Nueva York, este año tengamos esto como el primer síntoma de que van para abajo. Yo llevo 40 años de analista y te puedo decir que, concuerdo con Enrique, hay un comportamiento típico de este cambio de tendencia. Primero viene un ajuste brusco, después viene un rebote. Ese rebote no alcanza el máximo anterior y después viene un mínimo inferior al anterior, ¿no? Y ahí ya se va a confirmar una esa tendencia a la baja. Pues a reconfigurar portafolios de inversión, sí, porque si tienen razón aquí los jóvenes, entre que las tasas suben y eso afecta a los fondos de largo plazo y los equities ahora, tienen ajustes, a reconfigurar. No es una crisis como el 2008, el sistema bancario en Estados Unidos y también en México están sumamente sanos. O sea, no tenemos la misma película del 2008 no hay que la que vamos a ver ahora. No. Mensajes, regresamos con el intercambio entre editorialistas e intelectuales y el señor López Obrador. Volvemos. El campo mexicano necesita una planeación y trabajo para su crecimiento. Foro Agro, segunda edición. Un espacio de diálogo y entendimiento donde los expertos plantearán sus propuestas de desarrollo. Acompáñanos este 6 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Una transmisión especial del financiero Bloomberg. Intercambio de tweets ásperos, no amables entre dos o tres editorialistas intelectuales mexicanos. El día de ayer en su columna nuestro colega y compañero Jesús Silva Herzog Márquez escribió acerca de Andrés Manuel, de su campaña, de sus tendencias, y esto le contestó el señor López Obrador defendiéndose, hablando de un conservador disfrazado de liberal, pero vino después pues una respuesta también del editorialista. Bueno, también Enrique Krause les dijo, eso sí, en buena lid. Pero los tonos pues han estado intensos. Parece que este mensaje de Jesús Silva Herzog Márquez en torno a que Andrés Manuel en el fondo es más priista que otra cosa, le dolió al señor López Obrador porque contestó de inmediato. Mau. Fíjate que había una expresión cuando iba yo a un rancho chico de una persona que me subía en un caballo ahí de principiante, era yo niño, y me decía de repente, cuidado porque el caballo se hace para la derecha, ¿no? Entonces había que jalar la rienda y habría que estar atento y las piernas bien apretadas. Ibas allá, te sentías muy cómodo porque el caballo iba derechito, aflojabas tantito y inmediatamente se iba el caballo para la derecha. Yo cuando veo estos episodios de López Obrador, me recuerdo de mi maestro de montar ahí charro donde decía aguas porque el caballo se hace para la derecha. Y es que tiene la piel muy delgada, tolera muy poco el disenso, la crítica directa,
el cuestionamiento de una acción o el cuestionamiento intelectual de un dicho o la consistencia ideológica de sus afirmaciones. Cualquiera que sean estos elementos, de repente con humor, lo habíamos visto en semanas anteriores, jugando esgrima con uno que otro, pero esta columna de Silva Herzog Márquez, que además, dicho sea de paso, tiene una agudeza muy particular su escrito, pues le colmó el plato. Y yo creo que lo que tenemos que ver en el análisis que hacemos los que estamos viendo, digamos, los toros de la barrera, desde la barrera, es que cuando se enoja sí responde. Es decir, no le pidamos a López, como Krause muy amablemente en su tuit le dice, en buena lid, démonos el espacio para discutirlo. No, este hombre no discute. No. Este candidato, para bien en opinión de algunos y para mal en opinión de otros, es un candidato donde dice, así pienso, así soy, cuando yo lo hago está bien y no me cuestionen. Entonces, más bien aprendamos al margen de qué lo detonó, porque la molestia de hoy, pues es la de hoy, pero la de mañana será la de mañana. Sí, pero tú lo dices bien, ¿no? porque Silva Herzog toca ahí una fibra que me parece que es la sensible en este caso, cuando dice que no hay de fondo un precepto ideológico cuando se ve pues la puerta de su movimiento, admitiendo de chile, de dulce y de manteca. Todo ¿no? cabe, ¿no? Ya lo escribimos por ahí hace unos días, pero todo es bienvenido, todos entran, ¿no? Y cuando Silva Herzog dice, ya conocemos esto, ya lo hemos visto en el pasado, se llama priismo. Y eso es lo que Híjole, le tocó uno fuerte. ¿no? Sí, el partido ecuménico yo le llamaría, donde además el que entra ya está lavado de culpas, ¿no? Creo que se ha echado encima este partido ecuménico a los intelectuales y los está tachando de ser miembros de la mafia del poder. Bueno, de conservadores, disfrazados de liberales. Les dijo más feo, ¿verdad? Les dijo por ahí. Bueno, es que yo tengo que buscar en un diccionario la definición de fifí. O sea, a lo mejor se parece a alguien como al que tengo aquí a la derecha. Sí, es fifí, o yo mismo soy expresión de ello. O tú eres un destacado representante del club de los fifís. O sea, no lo sé. No lo soy, pero me honra. Pero yo soy pero hasta mis hijos esta mañana me preguntaban, papá, ¿qué es fifí? Lo que pasa es que Mauricio no tiene la suficiente edad para recordar ese término muy joven. De los 60 y de los 70. Sí, ya López Obrador está mostrando los años con generación. estos Está en dichos. otra generación. Con estos dichos. Lo que le dijo Silva Herzog se lo han dicho muchos editorialistas. Realmente es una incógnita. Muchos lo habían criticado por la inclusión del PES, por la apertura a Gabriela Cuevas, en fin, y le habían dicho... Ya Lino Corrodi, ya. No, tantos. súmale. Sí. Es algo intrigante. De repente no sabemos qué detona que un personaje como Silva Herzog, que por otra parte es una columna muy comedida, muy analítica, y que casi le está anticipando que puede ganar la elección, tenga este tipo de respuesta de López Obrador. López Obrador es un personaje a veces impredecible. Es decir, puede recibir las críticas más intensas, más duras y no decir nada. Y después una crítica inteligente, punzante, sin lugar a dudas, como la de Silva Herzog, genera este tipo de reacción que evidentemente lo exhibe. Hacía semanas que no veíamos una reacción como esta, porque estaba en un tono muy, hasta de buen humor, ¿no? Haciendo... de ironía. En la ironía, la chamarra del Andrés Manuelovich. La burla de sí mismo. Exacto, ahí vienen los rusos, en fin. Estaba en un tono y que me parecía como estrategia de campaña mucho más acertado que la diatriba y el enojo, pero ya volvió ahora un poco a las de siempre. Rápido, yo del tuit célebre me quedo con 3 palabritas, me cuestiona con conjeturas. O sea, es así como, ¿qué onda? Y luego el periódico